Mis padres humillaron a mi abuelo durante nuestro viaje de lujo, gritándole que se largara y arrojándole $100 en la cara. Pensaban que era pobre, inútil, una carga. Pero esa noche, él reveló algo que destruyó su mundo para siempre. Soy Gabriel Anat, tengo 28 años, vivo y trabajo en Alabama. Mi vida en ese momento, ¿cómo debería decirlo? Era estable hasta el punto de volverse insípida. Cada día se repetía como un ciclo sin emociones. Despertar a las 6 de la mañana, preparar una taza de café negro tan amargo que solo olerlo te despertaría. Luego conducía mi viejo cacharro a la oficina donde hacía trabajo administrativo para una pequeña compañía de seguros. El trabajo no estaba mal. La paga era suficiente para vivir. Pero era tan repetitivo que me volvía loco. Mañanas revisando correos electrónicos, tardes en reuniones, noches de regreso en mi estrecho apartamento de un dormitorio, comiendo comida rápida para cenar y navegando por Netflix hasta tarde. Sin novia, sin amigos cercanos, nada emocionante. Sentía que estaba flotando en un río tranquilo, pero tranquilo hasta el punto de ser soporífero. A veces, acostado en la cama, me preguntaba, ¿estoy viviendo o simplemente existiendo? Ese día, una mañana de miércoles ordinaria como cualquier otra, estaba sentado frente a la pantalla de mi computadora tecleando números sin alma para contratos de seguros. Fuera de la ventana, el cielo de Alabama estaba gris y nublado con una ligera llovizna que hacía la atmósfera de la oficina aún más sofocante. De repente, una imagen de mi abuelo Arthur pasó por mi mente. Cumpliría 80 años esta Navidad. El abuelo, el anciano que vivía solo en su desgastada casa de madera en las afueras de la ciudad. Recordé cuando me contaba viejas historias sobre sus días de juventud, las aventuras que solía compartir conmigo cuando era niño. La última vez que lo visité fue hace varios meses, y me sentí culpable por estar demasiado ocupado con el trabajo. ¿Qué regalo significativo debería comprarle?, pensé, barajando algunas ideas. ¿Un libro sobre historia o un reloj antiguo? Le gustaban las cosas sencillas, nada llamativo. Perdido en mis pensamientos, el teléfono en mi escritorio vibró. Miré la pantalla. Era el número del abuelo. Mi corazón dio un vuelco. Rara vez llamaba. Por lo general, yo era quien se comunicaba. Contesté inmediatamente, tratando de sonar alegre. Abuelo, soy Gabriel. ¿Cómo estás? Su voz llegó desde el otro lado, cálida pero un poco ronca, como si tratara de estabilizarla. Gabriel, mi querido nieto, estoy bien, todavía moviéndome. ¿Y tú? ¿Es cansado el trabajo de oficina? ¿Estás comiendo adecuadamente? Bromeamos un poco como de costumbre. Le conté sobre mis días aburridos en la oficina y él me tomó el pelo. La vida de un hombre joven debería estar llena de aventuras. No seas como yo, arrepintiéndote solo cuando seas viejo. Preguntamos por la salud del otro, el clima, una pequeña charla que de alguna manera me hizo sentir calidez por dentro. Entonces su tono cambió, volviéndose más serio. Gabriel, ven a casa este fin de semana. Organizaré una reunión familiar. Es importante. Quiero que todos estén allí. Me sorprendí. ¿Una reunión familiar? ¿Cuál es la ocasión, abuelo? Hizo una pausa por un segundo y luego respondió, solo quiero verlos a todos. No hagas demasiadas preguntas. Solo ven. Estaré esperando. Su voz era tranquila, pero pude escuchar un rastro de cansancio filtrándose, como si tratara de ocultar algo. Sentí que esta no era una reunión ordinaria, no la habitual reunión alegre de Navidad o cumpleaños. No explicó la razón, y eso me puso ansioso. Sí, iré, prometí, y luego colgué. Durante el resto de la jornada laboral, no pude concentrarme. ¿Por qué había llamado tan repentinamente? Y a toda la familia. Eso era raro porque mi familia nunca había sido particularmente unida. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Conduje hasta la casa del abuelo por el camino familiar bordeado de antiguos robles a ambos lados. Alabama en esta temporada estaba fría, con un viento fresco que soplaba a través de la ventana del auto llevando el aroma a tierra húmeda. Cuando llegué a la puerta, varios otros autos ya estaban estacionados. El auto de mis padres, Robert y Nancy, luego el de la tía Patricia y el tío Frank, e incluso mis primos Olivia
Ethan y Lucas. Estaba genuinamente sorprendido. Mi familia rara vez se reunía así. ¿Cuándo fue la última vez? Probablemente la boda de Olivia hace 3 años. Entré. El olor a productos horneados y café emanaba de la cocina. Todos ya estaban sentados alrededor de la gran mesa del comedor, charlando animadamente, al menos en la superficie. Mi papá, Robert, se reía ruidosamente con el tío Frank sobre algún juego deportivo. Mi mamá, Nancy, y la tía Patricia susurraban sobre compras. Mis primos, la hermosa Olivia con su cabello rubio dorado, el ingenioso Ethan y el tranquilo Lucas, estaban desplazándose en sus teléfonos. Saludé a todos, hola, mamá y papá. Hola, tía y tío. Hola, primos. Respondieron, pero sentí que la cortesía era superficial. Entonces vi al abuelo en la cabecera de la mesa, luciendo más delgado que la última vez, su cabello blanco como la nieve, sus ojos hundidos. Me acerqué y le di un fuerte abrazo. Abuelo, te he extrañado mucho. Me dio unas palmaditas en la espalda y sonrió suavemente. Mi buen nieto, es bueno que hayas venido. El ambiente comenzó aparentemente alegre. La gente preguntaba sobre el trabajo, la vida y hacía algunas bromas. Pero rápidamente noté la incomodidad, la forma en que hablaban con el abuelo, educada pero distante. No había calidez real, ni preguntas genuinas sobre su salud o su vida diaria. Mi mamá preguntó, ¿cómo te has sentido, papá? Pero sonaba como si estuviera leyendo un guión. La tía Patricia sonrió, pero sus ojos no se encontraron con los de él. Papá y el tío Frank hablaron sobre el clima, evitando temas más profundos. Me senté allí observando y una sensación de inquietud creció dentro de mí. Esta familia, nunca habíamos sido verdaderamente unidos. Desde pequeño, había notado la tensión entre el abuelo y mis padres, mi tía y mi tío. A menudo discutían sobre dinero, sobre estilos de vida. El abuelo vivía de manera sencilla y frugal, mientras que a mis padres les gustaba gastar y mantener una fachada impresionante. La cena comenzó. El abuelo sirvió personalmente los platos sencillos, carne asada, ensalada, pan. Nos sentamos alrededor de la mesa y él habló lentamente, con la voz temblorosa por la edad. Todos, ya soy viejo. Mi fuerza se está desvaneciendo y el tiempo se acaba. La mesa quedó en silencio. Lo miré, con el corazón apretado. Él continuó, quiero usar todos los ahorros que he acumulado a lo largo de mi vida para organizar un viaje de lujo para toda la familia. Antes de cerrar los ojos para siempre, mi único deseo es tener un hermoso recuerdo con mis hijos y nietos mientras todos estemos aquí juntos. Sus palabras fueron como una bomba de tiempo. Al principio, todos intercambiaron miradas. Luego sus actitudes cambiaron dramáticamente. Los ojos de mi papá se iluminaron. Un viaje de lujo. Ya me encanta cómo suena eso, papá. Mi mamá sonrió brillantemente. ¿Qué te parece Europa, papá? París, por ejemplo. La tía Patricia intervino emocionada. Sí, hoteles de 5 estrellas con spas, todo incluido. El tío Frank asintió. Sería tan bueno para tu salud relajarte así, papá. Mis primos también se animaron. Olivia exclamó, quiero ir a las Maldivas. Mares turquesas y arena blanca. Ethan intervino, o Hawái, podríamos surfear. Incluso Lucas, que rara vez hablaba, agregó, mientras el hotel tenga piscina privada, cuanto más lujoso mejor. La emoción era evidente en los rostros de todos, superando con creces cualquier preocupación por la salud del abuelo. Nadie preguntó si estaba cansado, si necesitaba ver a un médico o cómo se sentía realmente. Solo discutieron destinos y comodidades como si se tratara de unas vacaciones gratis esperando a suceder. Me senté en silencio, mirándolo todo. Algo se sentía mal. Hasta ahora, la relación entre el abuelo y mis padres, tía y tío siempre había sido fría. Rara vez lo visitaban, solo llamaban cuando necesitaban algo. Especialmente en los últimos años, había escuchado menciones vagas sobre su testamento, conversaciones tensas sobre dinero, sobre cómo se dividirían las cosas más tarde. ¿Por qué había invitado a todos? ¿Por qué gastar todos sus ahorros en personas que nunca se habían preocupado realmente por él? Me pregunté a mí mismo, con el corazón latiendo más rápido.
¿Era este viaje una oportunidad para reconciliarse o estaba ocultando algo? Esperaba que todo saliera bien, pero mis dudas seguían creciendo. Aún así, no hablé. No quería arruinar el ambiente. La cena terminó y todos se fueron uno por uno. Mis padres se despidieron rápidamente del abuelo. Mi tía y mi tío prometieron reunirse para el viaje. Mis primos lo abrazaron con entusiasmo, pero me pareció falso. Al final, solo estábamos el abuelo y yo en la casa tranquila. La tenue luz amarilla iluminaba su rostro, haciéndolo parecer aún más agotado. Me senté a su lado. Abuelo, ¿por qué quieres ir a este viaje con todos? A menudo te dan dolores de cabeza. Me miró y sonrió con calma. Lo descubrirás muy pronto después de que termine el viaje. Esa respuesta me puso más nervioso que nunca. La curiosidad mezclada con la preocupación surgió como una tormenta que se avecina. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué traería este viaje? Lo abracé una vez más antes de irme, conduciendo a través de la oscura noche de Alabama con mi mente girando con 1000 preguntas. No sabía entonces que su invitación era el comienzo del giro más grande de mi vida. Unas semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y el viaje que el abuelo había prometido comenzó oficialmente. Recibí un correo electrónico detallado de una compañía de viajes de lujo. El destino era un resort extravagante en las Maldivas, un lugar frecuentado solo por la clase alta y los ricos. Las Maldivas, mares turquesas cristalinos, arena blanca y polvorienta, villas sobre el agua con piscinas infinitas privadas y servicio digno de la realeza. Había visto fotos en internet antes, pero nunca había soñado con poner un pie allí. El abuelo había dicho que usaría todos los ahorros de su vida, pero las Maldivas, el costo debía haber sido de decenas de miles de dólares por persona. Lo llamé para preguntarle más, pero solo se rió. No te preocupes por mí. He arreglado todo. Ese misterio solo me inquietó más, pero traté de dejarlo de lado, esperando que el viaje acercara a todos. El día de la partida, nos reunimos en el Aeropuerto Internacional de Alabama. Llegué temprano tirando de una maleta pequeña con solo unos pocos atuendos sencillos e inmediatamente sentí la marcada diferencia como un golpe en la cara. Mis padres, Robert y Nancy, aparecieron con atuendos elegantes. Papá con un traje perfectamente hecho a medida, mamá con un vestido largo glamoroso y un bolso de diseñador, pareciendo que se dirigían a los Oscar en lugar de a un vuelo largo. La tía Patricia y el tío Frank no eran menos impresionantes. La tía Patricia llevaba tacones altos brillantes como si acabara de salir de la alfombra roja, mientras que el tío Frank lucía gafas de sol caras y arrastraba varias maletas como si se mudaran allí permanentemente en lugar de solo vacacionar por unos días. Mis primos Olivia, Ethan y Lucas estaban llenos de emoción. Olivia con un maquillaje elaborado, Ethan con una camisa polo deportiva, Lucas sosteniendo una cámara profesional. Charlaban animadamente, sus risas resonando. Las Maldivas tienen mares turquesas y cócteles gratis. Escuché que el resort tiene spa las 24 horas. Tenemos que probar todo antes de irnos. Su entusiasmo era como el de niños frente a una tienda de dulces, como si estuvieran entrando en unas vacaciones de ensueño que se merecían. Entonces apareció el abuelo Arthur y mi corazón se apretó. Llevaba su ropa sencilla y familiar, una camisa de algodón vieja, pantalones caqui holgados, zapatillas gastadas. Su equipaje era solo una maleta compacta y sin marca, y caminaba lentamente debido a su edad, apoyándose ligeramente en un bastón para mantener el equilibrio. Parecía completamente fuera de lugar en medio del glamour circundante, entre los viajeros exclusivos con maletas Louis Vuitton y perfumes caros. Corrí para ayudarlo. Abuelo, déjame llevar eso por ti. ¿Estás cansado? Sonrió débilmente. Estoy bien, nieto. Estoy acostumbrado. Pero podía ver claramente la soledad en sus ojos, como un extraño que había entrado en una fiesta que no era para él. Durante el registro, me sorprendí aún más. Billetes de clase ejecutiva, una sala VIP privada con lujosos asientos de cuero, bocadillos gourmet y servicio prioritario. Todo transcurrió sin problemas ni contratiempos. El personal del aeropuerto se inclinó respetuosamente ante el abuelo de una manera inusualmente deferente, como si fuera un VIP de mucho tiempo. Pensé para mis adentros, el abuelo vive tan sencillamente. ¿Cómo podrían sus ahorros cubrir esto? ¿Pidió prestado a amigos? La sospecha volvió a surgir,
poniéndome ansioso. ¿Estaba ocultando algo sobre sus finanzas? Pero él simplemente se sentó en silencio bebiendo agua, observando a todos. El vuelo fue largo, pero la clase ejecutiva lo hizo cómodo. Aterrizamos en las Maldivas por la tarde con la luz dorada del sol brillando en el océano resplandeciente. Traslados privados, elegantes limusinas negras nos llevaron al resort. Cuando llegamos, toda la familia quedó abrumada por el lujo indescriptible. El resort era un verdadero paraíso. Villas privadas sobre el agua, cada una con una piscina infinita con vista al mar, personal disponible las 24 horas con sonrisas profesionales. El aire llevaba el aroma de flores tropicales, el suave sonido de las olas rompiendo y comodidades como spas de hidroterapia, restaurantes con estrellas Michelin, incluso un yate privado. Olivia chilló, Dios mío, es como un sueño. Tengo que tomar fotos para Instagram ahora mismo. Ethan aplaudió. Piscinas privadas también. Fiesta esta noche. Su emoción rápidamente superó todo, incluida cualquier preocupación por el abuelo. Nadie preguntó si estaba cansado después del vuelo o cómo quería descansar. Corrieron a explorar como si él fuera solo un patrocinador invisible. Desde el primer día, los miembros de la familia comenzaron a dividirse en sus propios grupos de actividades sin decirle una palabra al abuelo. Mi papá y el tío Frank fueron a pescar en alta mar, un servicio costoso con un guía privado. Mamá y la tía Patricia reservaron citas en el spa de inmediato. Masajes con piedras calientes, tratamientos faciales de oro, todos los tratamientos lujosos. Olivia arrastró a Ethan y Lucas a la boutique del resort para compras de diseñador con descuento VIP. Abuelo, ¿qué quieres hacer hoy?, le pregunté, tratando de incluirlo. Negó con la cabeza. Solo descansaré aquí, nieto. Y así, el abuelo Arthur a menudo se sentaba solo en el gran vestíbulo o en el jardín tropical, observando en silencio a sus hijos y nietos ir y venir. Los saludaban desde lejos, pero nadie se sentaba proactivamente a su lado ni charlaba por mucho tiempo. Lo vi sosteniendo un libro viejo, sus ojos mirando distantemente al mar, y me dolió el corazón. Parecía extrañamente solo en este paraíso. Traté de pasar tanto tiempo como fuera posible con él, sentándome y hablando sobre viejos recuerdos, preguntando sobre su infancia en Alabama. Cuéntame sobre tu primer viaje de pesca, abuelo, le sugerí, con la esperanza de sacarlo del silencio que lo había envuelto desde que comenzó el viaje. Sonrió levemente. Sus ojos envejecidos se entrecerraron como si buscaran un recuerdo lejano. Esperé, con la esperanza de que se abriera, me contara algo hermoso o triste. Pero solo miró al mar lejano, con los ojos profundos y pensativos, como si quisiera hablar, pero luego se contuvo. Ese momento pesó mucho en mi corazón, como si algo se estuviera escapando lentamente de mi alcance. Estaba a punto de preguntar más cuando Olivia irrumpió como un torbellino, agarrándome del brazo. Gabriel, ven a hacer snorkel conmigo. Es muy divertido. Antes de que pudiera reaccionar, Ethan me pasó un brazo por el hombro con entusiasmo. Golf, hermano. Este resort tiene un campo privado increíble. Acepté sus invitaciones de mala gana, no porque quisiera, sino porque fui arrastrado por la energía del grupo, pero mi mente se quedó con el abuelo. Y cuando regresé, él todavía estaba sentado allí solo, en silencio, como si nadie hubiera venido a su lado. Durante las primeras comidas en el resort, las diferencias se hicieron aún más claras. El restaurante principal era una obra maestra. Mesas de madera preciosa, menús elaborados con platos franceses, italianos y mariscos frescos. El abuelo parecía incómodo con todo eso. Sostenía el menú, frunciendo el ceño ante nombres desconocidos como foie gras o caviar beluga, preguntándole al camarero cómo comerlos con voz vacilante. Mientras tanto, todos los demás pedían artículos caros con naturalidad, casi asumiendo que alguien más estaba pagando. Papá pidió un vino tinto de $1000. Camarero, traiga una botella a la mesa. Mamá eligió langosta a la parrilla. Tenemos que probar esto. Se supone que es lo mejor de las Maldivas. La tía Patricia y el tío Frank agregaron sushi premium. Olivia fue directamente a los postres extravagantes. Se reían, fotografiaban su comida, viviendo en su propio paraíso. El abuelo solo pedía cosas sencillas. Pescado a la parrilla y ensalada, comiendo lentamente,
y lo vi luchar con el servicio formal, los cubiertos de plata, las servilletas intrincadamente dobladas. Noté comentarios aparentemente casuales que comenzaban a aparecer como grietas en la superficie de un lago tranquilo. La primera vez fue cuando el abuelo le preguntó al camarero sobre un plato. ¿Qué es esto, hijo? Olivia se rió tontamente. El abuelo es tan anticuado. Esto es algo que todo el mundo conoce. Ethan intervino. Déjame explicártelo, abuelo. Es simple. Pero su tono era condescendiente. Los ojos en blanco cuando preguntaba cosas básicas como cómo usar el control remoto de la habitación. La irritación cuando caminaba despacio o repetía preguntas. Date prisa, abuelo, o llegaremos tarde a la cena, murmuró el tío Frank una vez. Lo escuché todo y la ira creció en mí, pero me quedé en silencio observando. Notablemente, nadie mostró preocupación por el costo del viaje. Por el contrario, muchos compitieron sutilmente para maximizar los servicios costosos como si tuvieran miedo de perder una oportunidad única. Papá reservó un viaje extra en yate. Es gratis. ¿Por qué no? La tía Patricia pidió una masajista privada en la habitación. Hay que relajarse al máximo. Gastaban generosamente pidiendo bebidas, reservando tours sin preguntarle al abuelo si lo aprobaba. Empecé a preguntarme, ¿realmente se preocupan por él? ¿O simplemente se están aprovechando porque este viaje es gratis? Gradualmente, sentí claramente una verdad incómoda. Para la mayor parte de la familia, este viaje no se trataba de estar con el abuelo. Se trataba de disfrutar de unas vacaciones de lujo gratuitas. Se reían, tomaban fotos, publicaban historias en las redes sociales con la etiqueta vacaciones familiares, pero el abuelo era solo el fondo. Lo vi en los pequeños gestos. Cómo evitaban sentarse cerca de él en las comidas. Cómo cambiaban de tema cuando contaba viejas historias. Mi corazón se volvió pesado, esperando ansiosamente que algo explotara. El abuelo Arthur notó todo. Estaba seguro de ello, pero no reaccionó. Permaneció tranquilo, a veces sonriendo cuando alguien lo saludaba, a veces en silencio durante largos periodos como si observara y memorizara cada detalle. Una vez, mientras estaba sentado con él en el jardín, miró hacia el mar. ¿Ves a todos divirtiéndose, nieto? Asentí. Sí, pero ¿y tú, abuelo? Sonrió. Estoy bien. A mi edad, solo ver a los nietos reír y hablar es suficiente. Pero, sabes, a veces la gente es feliz por diferentes razones. Algunos son felices porque están juntos. Otros son felices porque piensan que están obteniendo algo. Sus ojos eran profundos, como si tuvieran un plan. Comencé a entender que el aislamiento del abuelo no era accidental. Se estaba revelando gradualmente, y este viaje podría no ser tan pacífico como parecía. Con cada día que pasaba, la tensión subyacente crecía como una bomba de tiempo. Acostado en la cama de la villa, escuchando las olas, me preguntaba, ¿qué pasará después? ¿Qué está esperando el abuelo? Ese suspenso me mantenía despierto, y sabía que este paraíso estaba a punto de revelar su lado oscuro. Unos días después, cuando el viaje había pasado la mitad, nuestra familia extendida decidió cenar en un restaurante lujoso en un hotel de alta gama cerca del resort, un lugar frecuentado solo por la élite y los invitados VIP. El restaurante se llamaba La Perle, famoso por su vista al mar nocturno resplandeciente, interiores relucientes de cristal y oro, y un menú tan caro que solo mirarlo podría marearte. La idea vino de mi mamá y la tía Patricia, quienes habían estado discutiendo emocionadas toda la tarde. Tenemos que probar este restaurante. Tiene estrella Michelin, después de todo. Mi papá y el tío Frank asintieron, como si esta fuera una oportunidad para demostrar su estatus. Mis primos estaban encantados, tomando fotos antes de irse y publicando historias con leyendas como, esta noche tendremos una verdadera experiencia gastronómica. ¿Y el abuelo? Nadie preguntó si quería ir. Le pregunté en privado. Abuelo, ¿estás cansado? Podemos comer en el resort. Él solo negó con la cabeza. Iré con todos, nieto. Estoy bien. Pero su voz sonaba cansada y pude sentir su renuencia. Llegamos al restaurante al atardecer mientras el sol se hundía al rojo vivo bajo el horizonte del océano. La atmósfera inicial era abiertamente teatral,
como una obra cuidadosamente montada. Todos estaban vestidos de punta en blanco. Papá con un traje negro brillante. Mamá con un vestido largo glamoroso y un collar de diamantes resplandeciente. La tía Patricia y el tío Frank igualmente engalanados con ropa de diseñador. Olivia, Ethan y Lucas parecían jóvenes celebridades saliendo de una sesión de fotos de revista. Olivia llevaba un vestido corto ajustado que acentuaba sus curvas, llamando deliberadamente la atención. Ethan llevaba una camisa blanca con algunos botones desabrochados casualmente. Su cabello peinado hacia atrás perfectamente. Lucas llevaba un traje a medida impecablemente planchado hasta la última puntada. Charlaban animadamente, sus tonos pulidos, salpicando palabras como refinado, exquisito, clase alta, como para demostrarle al mundo que habían nacido para pertenecer a un entorno tan lujoso. Camarero, un Burdeos tinto de $2000, por favor, gritó papá en voz alta, y la mesa estalló en carcajadas. Yo llevaba ropa sencilla, sintiéndome fuera de lugar, pero forcé una sonrisa. Entonces apareció el abuelo Arthur y la atmósfera cambió instantáneamente. Llevaba su atuendo sencillo y familiar, una camisa de algodón vieja, pantalones caqui holgados, zapatos gastados, caminando lentamente, apoyándose ligeramente en su bastón. Parecía un hombre común que había entrado en un palacio, completamente desparejado con el entorno glamoroso. Vi a mis padres, tía y tío visiblemente incómodos. Mamá frunció el ceño y le susurró a la tía Patricia. Papá vestido así para venir aquí. ¡Qué vergüenza! Papá le lanzó una mirada aguda. El tío Frank negó con la cabeza. El abuelo se sentó a mi lado, sonriendo débilmente. Es hermoso, ¿verdad, nieto? Nunca pensé que me sentaría en un lugar como este algún día. Asentí, tratando de ocultar la creciente inquietud. Mi corazón latía con fuerza, sintiendo que esta noche no transcurriría sin problemas. La cena comenzó con vino caro vertido en copas de cristal resplandecientes. Todos comían y bebían alegremente, pidiendo mariscos frescos, foie gras y elaborados platos franceses. Las risas resonaban mientras compartían historias de vacaciones pasadas y se jactaban de amigos ricos. Me senté allí tratando de unirme, pero mis ojos seguían desviándose hacia el abuelo. Comía despacio, torpe con los cubiertos y no pidió nada extravagante. De repente, en medio de las risas, el abuelo Arthur se levantó para ir al baño. Moviéndose lentamente, chocó accidentalmente contra una mesa decorativa en el centro del comedor. Una mesa pequeña con un jarrón y copas de cristal delicadamente dispuestas. Una pila de copas cayó, rompiéndose con un estruendo penetrante. Esto atrajo la atención de todo el restaurante. La sala quedó en silencio por un segundo, luego miradas desdeñosas y susurros maliciosos se volvieron hacia el abuelo. ¿Qué hace ese anciano? Parece un mendigo que entró aquí. Lo escuché claramente y mi corazón se apretó. El maitre y los camareros corrieron instantáneamente, sus voces duras. ¿Qué ha hecho? Viejo torpe vestido como un vagabundo. Debe compensar al restaurante por el daño ahora mismo. Gritaron, señalando los fragmentos, exigiendo que pagara por las costosas copas decorativas. Seguramente varios cientos. Ni un solo miembro de la familia se levantó para defenderlo. Nadie habló. Nadie se acercó. Nadie ofreció una mano amiga. En lugar de mostrar preocupación, todos bajaron la mirada al unísono, la vergüenza evidente en sus rostros. Sus mejillas se sonrojaron, no por simpatía hacia él, sino por miedo a que otros presenciaran esta escena, una que veían como humillante. Mamá y la tía Patricia comenzaron a culpar al abuelo Arthur en susurros lo suficientemente agudos para que yo los escuchara. Papá ha avergonzado a toda la familia en este lugar exclusivo. ¿Por qué no pudo tener más cuidado? Estamos aquí para relajarnos. Su tono estaba lleno de desprecio, como si él fuera una carga. Papá y el tío Frank, incapaces de contenerse, lo regañaron directamente frente a todos. Deberías conocer tu lugar, papá. Deja de causar problemas, gritó papá, con la cara roja de ira. El tío Frank agregó, caminando tan despacio, chocando con todo, haciéndonos pasar vergüenza. Mis primos Olivia, Ethan y Lucas fueron aún peores. Evitaron el contacto visual, volviéndose deliberadamente hacia otras mesas, fingiendo no conocerlo.
Olivia escondió su rostro detrás del menú. Ethan se desplazó en su teléfono. Lucas miró por la ventana, temeroso de que otros reconocieran su conexión con el abuelo Arthur. Me senté allí, sintiendo que la humillación alcanzaba su punto máximo, no solo para el abuelo, sino para el concepto mismo de familia. Mi corazón latía salvajemente. La sangre se me subía a la cabeza, el suspenso aumentaba hasta el punto de explosión. ¿Es esto familia? Parientes de sangre tratándolo como a un extraño. Ante el aluvión de regaños del personal y la familia, el abuelo Arthur se volvió hacia nosotros, con la voz temblorosa, pero aún tratando de mantener la calma. ¿Por qué? Soy yo quien pagó por todo este viaje, sin embargo, me tratan como una molestia. Sus palabras explotaron como una bomba en el restaurante, silenciando a todos. Vi sus ojos enrojecer, pero no lloró. Robert, mi papá, sacó fríamente su billetera sin dudarlo un momento. Sacó un billete de $100, lo sostuvo para que toda la mesa lo viera, luego lo arrojó directamente a la cara del abuelo Arthur frente a todo el restaurante. El billete revoloteó por el aire, cayendo cruelmente al suelo. La voz de Robert resonó fuerte, fría y llena de desprecio. Esto es todo el dinero que te queda para este viaje, papá. Tómalo y lárgate de aquí. Pareces un gorrón. El sonido resonó por toda la sala. Los comensales de los alrededores se volvieron, con la boca abierta. Los susurros se elevaron más fuerte que la elegante música de fondo. El abuelo Arthur se agachó lenta, cuidadosa, casi dolorosamente para recoger el billete del suelo. No reaccionó, no discutió, no se defendió. Simplemente se quedó allí en silencio, con su cabello plateado inclinado, los hombros temblando ligeramente, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en un instante. Ese momento me aplastó el pecho, las lágrimas brotaron, picándome los ojos. La imagen del abuelo que me había criado con amabilidad y paciencia, ahora humillado frente a mí, era algo que nunca olvidaría. No pude soportarlo más. Mi silla raspó ruidosamente cuando me levanté, asustando a algunas personas. Por primera vez en mi vida, me opuse abiertamente a mis padres, mi tía y mi tío. Mi voz temblaba de emoción, pero estaba llena de ira reprimida. ¿Cómo pudiste hacer eso, papá? El abuelo es quien pagó por todo en este viaje. Sin embargo, lo tratas como basura frente a toda esta gente. Esto no es gratitud. Es crueldad. Todo se detuvo. El tintineo de los cubiertos cesó. Los comensales curiosos giraron la cabeza. La reacción de mi familia fue inmediatamente rígida y fría. Mamá se cruzó de brazos, curvando los labios. Se atreve a enfrentarse a su propio padre en público. ¡Qué vergüenza! La tía Patricia se inclinó hacia el tío Frank, su voz afilada como un cuchillo. Gabriel realmente no conoce su lugar. No es de extrañar que esta familia nunca avance. El tío Frank asintió e intervino ruidosamente a propósito. Exactamente. Necesita que le den una lección o pisoteará a la familia. Robert, mi papá, se dio la vuelta para enfrentarme, con la cara enrojecida. ¿Qué acabas de decir? ¿Te atreves a desafiarme aquí? ¿Quieres causar más caos? Antes de que pudiera responder, balanceó su brazo con fuerza, una bofetada que resonó en el restaurante de lujo. Mi mejilla ardía, mis oídos zumbaban, mi visión se nubló por un momento. Nancy se tapó la boca fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban con satisfacción. La tía Patricia sonrió levemente, luciendo complacida como si esto fuera entretenido. El tío Frank golpeó la mesa con la mano. Así es. Así es como se le maneja. ¿Y mis primos? Inmediatamente convirtieron la escena en un entretenimiento enfermizo. Olivia levantó su teléfono para grabar vídeo, emocionada. Dios mío, esto va a explotar en mi historia. Ethan ajustó el ángulo, riendo. Acércate más. Muestra su cara claramente. Lucas ya estaba en Instagram. ¡Qué leyenda! Cena elegante, pero el drama explota. Me quedé allí, con las mejillas picando, el corazón acelerado, pero traté de mantener la calma. Robert señaló hacia la puerta, su voz aguda como una orden. Lárgate. Tanto tú como tu abuelo salgan de este restaurante ahora mismo.
No nos avergüencen más. El tío Frank se levantó para hacer eco. Ver. Solo estás haciendo que la gente piense que esta familia lleva un peso muerto. Me volví hacia el abuelo. El abuelo Arthur estaba de pie en silencio, con los hombros temblando ligeramente. La luz dorada brillaba en su rostro envejecido, revelando la angustia que trataba de ocultar. Me acerqué y le tomé la mano. Abuelo, vámonos. No quiero quedarme aquí ni un minuto más. Su mano temblaba, pero apretó la mía con fuerza. Susurró, con voz suave pero llena de significado: está bien, nieto. Vámonos. Todo se aclarará pronto. Caminamos a través de las miradas murmurantes de los comensales, pasamos los teléfonos grabando en secreto, pasamos las risitas detrás de nosotros. Cuando la puerta del restaurante se abrió, la brisa fría del mar entró, picando mi mejilla ardiente. Lo abracé fuerte, con la voz entrecortada. Abuelo, lamento haber dejado que pases por esto. Me dio unas suaves palmaditas en la espalda y susurró: no es tu culpa. Esta noche es solo el comienzo. Y en ese momento, lo supe con certeza. El lado oscuro de esta familia se había revelado, y el verdadero giro estaba a solo unos pasos de distancia. Salimos del restaurante en un pesado silencio, el sonido distante de las olas rompiendo como susurros burlones. Apoyé al abuelo Arthur mientras caminábamos lentamente por el camino de piedra pulida que conducía de regreso al hotel, su mano agarrando mi brazo con fuerza para mantener el equilibrio. La brisa marina de las Maldivas esta noche era más fría de lo habitual, con el sabor salado del océano, y sentí que me abofeteaba la cara. No el dolor físico de la bofetada de mi padre, sino el dolor más profundo de la traición de mi propia sangre. El abuelo caminaba a mi lado, su figura envejecida en silencio sin una sola queja. Solo el suave golpe de su bastón contra el suelo. Lo miré, buscando signos de dolor, pero su rostro estaba extrañamente tranquilo, como si todo lo que acababa de suceder fuera simplemente un sueño pasajero. En cuanto a mí, todavía estaba tambaleándome, mi mente girando con la imagen del billete de $100 cayendo al suelo, la risa engreída de mi madre y mi tía, los teléfonos grabando como si estuvieran capturando una broma enfermiza. ¿Cómo pudieron hacerle eso al abuelo, el hombre que los crió? Pensé para mis adentros, las lágrimas a punto de derramarse. Pero las tragué, no queriendo que me viera débil. No fuimos directamente a nuestras habitaciones. En cambio, nos sentamos en el área del vestíbulo, iluminada con tenues luces doradas, lujosa con sofás de cuero suave y arreglos de flores frescas. Sin embargo, tan fría que me provocaba escalofríos. La atmósfera era tranquila, rota solo por la débil música de fondo de altavoces ocultos y los murmullos de algunos invitados tardíos. Me senté a su lado, todavía sosteniendo su mano con fuerza, tratando de calmarme. Mis mejillas aún ardían, pero el dolor mayor era el destrozo dentro de mi corazón. Abuelo, volvamos a la habitación y descansemos. No quiero verlos más, dije suavemente. Negó con la cabeza. Todavía no, nieto. Siéntate aquí un poco más. Su voz era inusualmente tranquila, como si todo hubiera sido anticipado hace mucho tiempo. Lo miré, la curiosidad mezclada con la preocupación. ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué no estaba enojado o llorando como yo quería? Esa compostura me puso ansioso, como esperar a que estalle una bomba de tiempo. De repente, el abuelo Arthur se levantó, apoyándose en su bastón mientras caminaba hacia el mostrador de recepción. Me quedé sentado observando, mi corazón latiendo más rápido. Habló con el recepcionista, un joven con un uniforme impecable, con voz baja pero clara. No pude escuchar exactamente, pero vi al miembro del personal asintiendo vigorosamente antes de marcar un número. Solo minutos después, el gerente del hotel salió apresuradamente de detrás del mostrador, con la cara enrojecida por la prisa. Se inclinó profundamente ante el abuelo Arthur casi en un ángulo de 90 grados. Señora Nat, es un honor servirle. ¿En qué puedo ayudarle? El abuelo habló con el gerente por un momento. Su voz baja mencionaba palabras como equipaje e inmediatamente. El gerente asintió y se volvió para dar órdenes al personal. El abuelo Arthur volvió a sentarse a mi lado, con la cara tan tranquila como si nada hubiera pasado. No pude contener mi curiosidad y pregunté, con voz temblorosa: abuelo, ¿qué acabas de decirles? ¿Qué está pasando?
Me miró y sonrió levemente. Solo siéntate y espera, nieto. La respuesta llegará muy pronto. Sus palabras fueron como una promesa misteriosa, poniéndome tan nervioso que mis manos y pies se enfriaron. ¿Esperar qué? ¿Qué respuesta? Miré alrededor del vestíbulo, sintiendo que el aire se espesaba como si una tormenta estuviera a punto de golpear. El tiempo pasaba lentamente mientras estaba sentado allí, mi mente corriendo. ¿Qué está haciendo? ¿Está llamando a alguien para pedir ayuda? ¿O los va a echar? El pensamiento pasó por mi mente, pero lo descarté como demasiado loco. El abuelo, el hombre que vivía de manera sencilla y frugal, ¿cómo podría? Unos 15 minutos después, el personal del hotel comenzó a bajar el equipaje al vestíbulo. Al principio, solo unas pocas maletas familiares, sus ruedas repiqueteando en el piso de mármol. Luego, más y más alineadas en filas justo enfrente del mostrador de recepción como una barrera. Me quedé mirando, con el corazón latiendo con fuerza. Esas maletas pertenecían a mis padres, mi tía y mi tío, mis primos. La maleta negra brillante de papá Robert, el bolso de diseñador de mamá, la mochila deportiva de Ethan. Todas bajadas, cuidadosamente arregladas, pero amenazantes. Estaba atónito, con la boca abierta. ¿Qué es esto, abuelo? ¿Por qué está el equipaje de todos? Me volví hacia el confundido, con los ojos muy abiertos. Pero el abuelo Arthur permaneció en silencio, solo asintiendo levemente, su mirada fija en la entrada principal. Ese silencio me puso más ansioso que nunca, como estar sentado en una silla eléctrica, esperando el interruptor. Unos 30 minutos después, el resto de la familia regresó del restaurante. Sus risas y charlas resonaban desde lejos, jactándose de la comida, el vino, pero murieron abruptamente cuando entraron al vestíbulo y vieron su propio equipaje esparcido por el suelo. El aire se congeló. Papá se detuvo en seco, palideciendo. ¿Qué diablos es esto? Mamá se tapó la boca. Nuestro equipaje. ¿Quién se atrevió? La tía Patricia y el tío Frank intercambiaron miradas de pánico. Olivia, Ethan y Lucas se quedaron atrás, con los rostros en blanco por la incredulidad. Robert, Nancy, Patricia y Frank inmediatamente irrumpieron hacia el mostrador de recepción, exigiendo en voz alta, ¿quién hizo esto? ¿Por qué han bajado nuestro equipaje? Expliquen ahora mismo. El recepcionista mantuvo la calma y llamó al gerente. El gerente del hotel se paró a su lado, educado pero firme. Damas y caballeros, a petición del propietario del hotel, se requiere que su familia abandone las instalaciones esta noche. Todos los cargos de alojamiento y servicio serán reembolsados en su totalidad. Lamentamos cualquier inconveniente. El grupo quedó en silencio por un segundo, luego estalló. ¿El propietario? ¿Quién es el propietario? ¿Dónde está su jefe? Exigimos verlo ahora, gritó papá, con la cara poniéndose roja. El gerente inclinó suavemente la cabeza hacia el sofá cercano donde el abuelo Arthur y yo estábamos sentados y dijo con calma, pueden hablar directamente con nuestro propietario. Toda la familia se quedó mortalmente quieta. Miradas de sorpresa, duda, luego horror aparecieron en sus rostros uno por uno. Mamá se dio la vuelta, con la boca abierta. La tía Patricia dio un paso atrás. Papá y el tío Frank se quedaron congelados como si les hubiera caído un rayo. Olivia se tapó la boca. Ethan negó con la cabeza. Lucas se quedó mirando. El aire del vestíbulo se espesó, roto solo por la música suave y mi corazón palpitante. Miraron al abuelo, el hombre al que acababan de humillar, como si fuera un fantasma. Robert y Frank caminaron rápidamente hacia el abuelo Arthur, lanzando preguntas. ¿Qué juego estás jugando ahora, papá? ¿Es esto una broma? Sus voces estaban llenas de ira y confusión. El gerente del hotel los siguió, inclinándose profunda y solemnemente ante el abuelo Arthur. Señor, todo está listo. El gerente anunció claramente a todo el vestíbulo, el señor Arthur Anat es el propietario actual de este hotel. Lo compró hace 5 años. También es el accionista mayoritario de la corporación propietaria de esta cadena de hoteles y resorts de lujo en todo Estados Unidos. La verdad explotó como un trueno. Mi familia estaba totalmente atónita. Aquellos que acababan de insultarlo ahora estaban sin palabras,
con los rostros cenicientos, tartamudeando. Mamá se derrumbó en una silla. La tía Patricia temblaba. No puede ser. Papá negó con la cabeza. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudo papá permitirse comprar este hotel? Mis primos se quedaron clavados en el sitio, con los ojos muy abiertos por el terror. Me quedé congelado, dándome cuenta por primera vez de que el abuelo nunca fue pobre ni impotente, y toda su paciencia anterior había sido una elección, no impotencia. Mi corazón se aceleró con una mezcla de suspenso y asombro. El abuelo, el hombre que vivía simplemente en una vieja casa de madera, era el dueño de un imperio. Todos esos años, lo había ocultado para probarnos. Lo miré, con lágrimas corriendo por orgullo y dolor. Robert y Frank comenzaron a bombardear al abuelo con preguntas. ¿Por qué nos lo ocultaste? ¿De dónde vino el dinero? ¿Por qué decirnos solo ahora? Pero el abuelo Arthur mantuvo la calma. Les pido que se vayan tal como me pidieron que me fuera del restaurante hace una hora. Su voz era fría, inflexible. Robert y Frank protestaron, causando una escena. De ninguna manera. Somos familia. Gritaron y golpearon el mostrador. El gerente del hotel llamó inmediatamente a seguridad, hombres corpulentos en uniformes, que los escoltaron afuera. Nancy, la tía Patricia y mis primos se quedaron aturdidos, conmocionados, recogiendo silenciosamente su equipaje y saliendo bajo la atenta mirada del vestíbulo. Salieron por la puerta, desapareciendo en la noche, dejando atrás un pesado silencio. Después de que la familia dejara el hotel en caos, el vestíbulo volvió gradualmente a la tranquilidad. El personal retiró rápidamente las maletas restantes, limpió el reluciente piso de mármol y las tenues luces doradas se suavizaron, creando una atmósfera inquietantemente serena. La tenue música de fondo de los altavoces ocultos se reanudó como si nada hubiera pasado. Solo el abuelo Arthur y yo permanecimos, sentados uno frente al otro en el suave sofá de cuero en el vasto espacio, ahora ocupado solo por algunos invitados tardíos susurrando en un rincón distante. La brisa marina entraba desde la entrada, llevando el aroma agudo y salado, y sentí un escalofrío, no solo por el aire, sino desde lo profundo de mi corazón. Todo se había desarrollado demasiado rápido, desde la bofetada en el restaurante hasta este giro, dejándome sentado allí, con la mente tambaleándose, el corazón latiendo como un tambor. Todavía no me había recuperado completamente del shock. Miré al abuelo, el hombre que había sido humillado hace poco tiempo, ahora tratado con absoluta reverencia por el gerente y el personal, y no sabía qué preguntar primero. Su rostro permanecía tranquilo, su escaso cabello plateado brillaba débilmente bajo las luces, sus ojos profundos contenían un océano de secretos. Solo una hora antes, le habían arrojado dinero en la cara y lo habían llamado gorrón. Ahora era el dueño de este hotel, el accionista mayoritario de una corporación masiva. Sentí que estaba viviendo en un sueño loco o peor, una pesadilla al revés. Mis manos temblaban mientras agarraba el reposabrazos, tratando de organizar mis pensamientos. ¿El abuelo es así de rico? ¿Por qué se lo ocultó a todos? ¿Y por qué dejó que lo trataran así? La duda, el asombro y un toque de miedo surgieron, dificultando la respiración. ¿Había más secretos? ¿Estaría enojado conmigo por ser parte de esa familia? El abuelo Arthur rompió el silencio primero, su voz cálida pero firme como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Gabriel, si tienes alguna pregunta para mí, solo hazla. Responderé todo. Ya no oculto nada. Sus palabras fueron una invitación, y sentí la sinceridad en ellas. Se sentó más derecho, mirándome directamente sin evasión. El aire entre nosotros de repente se volvió más cercano en el amplio vestíbulo del hotel, como si solo nosotros dos existiéramos en el mundo. Respiré hondo, tratando de calmarme, y finalmente pregunté lo que me había estado pesando desde que explotó la verdad. Abuelo, ¿por qué, siendo tan rico, elegiste vivir en la pobreza? Te he visto en esa vieja casa de madera comiendo sencillamente, ¿por qué dejar que todos pensaran que eras pobre? ¿Y por qué permitiste que la familia te tratara así durante tantos años? No lo entiendo. Mi voz temblaba, las lágrimas a punto de derramarse. Pensé en esos años. Vivía solo, rara vez gastaba, mientras mis padres, tía y tío se quejaban del viejo tacaño. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué soportarlo?
El abuelo Arthur suspiró suavemente y sonrió con tristeza. Luego comenzó a hablar, con voz lenta como si pasara las páginas de un libro viejo. Mi querido nieto, no nací rico. En mis años de juventud, trabajando en la fábrica de acero, trabajaba 14 horas al día, ahorrando cada centavo para construir capital para inversiones. Invertí discretamente en acciones, bienes raíces y gradualmente construí esta corporación hotelera. Hace 5 años, comprar este hotel en las Maldivas fue solo parte de la cadena de inversión, no para presumir, sino porque siempre quise hacer las cosas de manera inteligente y sostenible. Hizo una pausa, mirando por la ventana al mar nocturno brillando bajo la luz de la luna. Su voz se profundizó. Elegí una vida sencilla, lejos de la ostentación, porque creo que el dinero no lo es todo. Quería vivir como una persona común, sin dejar que la riqueza me hiciera olvidar quién soy realmente. Me senté en silencio escuchando, con el corazón acelerado por la anticipación. Esta era la primera vez que compartía detalles de su pasado, y cada palabra se sentía como una puerta secreta abriéndose ante mí. Continuó, con la voz aún más baja. Admito que deliberadamente dejé que la familia creyera que era pobre. No por miedo, sino porque quería saber cómo me veían realmente cuando el dinero no estaba obviamente involucrado. Quería probar sus corazones, ver si me amaban como padre, como abuelo, o solo por la herencia. Sus palabras golpearon mi corazón. Pensé en las veces que mis padres mencionaron el testamento. Como su preocupación por él era realmente cálculo. Él lo había sabido todo. Había tendido esta trampa hace mucho tiempo. Explicó que a lo largo de los años, Robert, Nancy, Patricia y Frank mencionaban frecuentemente el testamento, ofreciéndose a administrar su dinero, usando el pretexto de cuidar su vejez para controlar los gastos. Llamaban, visitaban, pero siempre preguntaban por los activos. Papá, déjame administrar el dinero por ti en caso de que envejezcas y te debilites demasiado o cómo va el testamento, papá. Déjame manejarlo. Pero sabía que no era una preocupación genuina, dijo, con voz dolorosa, y sentí el dolor que había ocultado durante años. Mi corazón se apretó, esperando ansiosamente más. ¿Había pruebas? Entonces me mostró copias de estados de cuenta bancarios, documentos de poder notarial y notas que había guardado a lo largo de los años. Los sacó del bolsillo de su chaqueta, papeles viejos pero claros. Los tomé, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, estados de cuenta bancarios que mostraban retiros regulares de sus cuentas para cosas en las que nunca gastaba. Compras de diseñador, viajes, incluso inversiones separadas de mis padres, tía y tío, documentos de poder notarial falsificados, sus notas escritas a mano registrando conversaciones. Esta es la evidencia, nieto. Retiraron dinero gradualmente bajo la apariencia de cuidado, dijo, con voz tranquila pero llena de dolor. Me quedé atónito al darme cuenta de que su preocupación por él era una explotación sistemática. Mi corazón se aceleró, la sangre se me subió a la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron hacer eso? A ti, su propio padre, tartamudeé, con lágrimas fluyendo. El suspenso mezclado con la ira surgió. Esta familia que amaba era tan codiciosa. Pensé en sus sonrisas hacia él, pero ahora todo estaba claro, falso, calculador. El abuelo Arthur habló claramente, con voz resuelta. Este viaje no fue un regalo, Gabriel. Fue la prueba final. Si todavía me veían como un padre, como familia, estaba listo para dejar ir el pasado y perdonar todo. Pero lo que sucedió en el restaurante me dio la respuesta más clara. Eligieron el dinero, eligieron el orgullo sobre mí. Sus palabras explotaron en mi mente como una bomba. El viaje, todo planeado. Él lo había previsto todo. Ese suspenso me inquietaba. ¿Qué tan brillante era? Pregunté por qué no lo había detenido antes, por qué no se había protegido de la explotación. Abuelo, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué dejaste que hicieran eso durante años? Respondió, con los ojos llenos de afecto. Quería que lo vieras todo por ti mismo, Gabriel. No a través de historias o archivos legales, sino con tus propios ojos. Necesitabas ver para entender los corazones de las personas. Y eres el único en la familia que nunca me preguntó sobre dinero o el testamento. Solo preguntabas si estaba sano, si necesitaba algo. Eras el genuino.
Sus palabras me ahogaron, las lágrimas corrían. Lo abracé con fuerza, sintiendo su calidez, el hombre que me había elegido en medio de la traición. Esa noche, entendí por primera vez que el abuelo no solo estaba probando a la familia. También estaba eligiendo un heredero para sus valores, no solo su riqueza. Me estaba dando una lección sobre la naturaleza humana, sobre la sencillez, sobre vivir sin dejar que el dinero domine. Me senté con él hasta altas horas de la noche, escuchando más de su pasado, y el suspenso dio paso gradualmente a la paz. Pero sabía que la historia no había terminado. Lo que venía cambiaría todo. A la mañana siguiente, cuando el sol de las Maldivas apenas asomaba sobre el horizonte, proyectando rayos dorados a través de las ventanas de la villa, el abuelo Artur y yo dejamos el hotel. El gerente nos despidió en la puerta, inclinándose respetuosamente como si despidiera a un rey, y una limusina privada esperaba para llevarnos al aeropuerto. Todavía estaba agotado por la noche de insomnio, mi mente girando con todo lo que me había contado sobre sus años de arduo trabajo, la explotación de la familia, la prueba final. El abuelo vestía su ropa sencilla nuevamente con equipaje ligero. Pero ahora lo veía diferente. Ya no era un anciano frágil, sino una figura sabia y poderosa. Abordamos un vuelo de clase ejecutiva de regreso a Alabama en silencio. Lo miré, esperando que dijera algo, pero solo miró por la ventana, con los ojos distantes. Durante todo el viaje a casa, el abuelo Artur no dijo casi nada, solo sonreía ocasionalmente cuando verificaba cómo estaba. Podía sentir claramente que había tomado su decisión hacía mucho tiempo. El viaje fue simplemente la confirmación final, como el último movimiento en un tablero de ajedrez. Mi corazón latía más rápido, preguntándome ansiosamente qué nos esperaba en casa. ¿Qué haría con ellos después de este viaje? El pensamiento me inquietaba, mirando por la ventana del avión a las nubes blancas a la deriva como si mi vida estuviera a punto de cambiar. Cuando el avión aterrizó en Alabama, ya era tarde con la pálida luz dorada del sol brillando en los caminos familiares. Alquilamos un auto y condujimos a su vieja casa en los suburbios, la pequeña casa de madera con un porche hundido desgastado por el tiempo donde había vivido tranquilamente durante tantos años. El camino a casa estaba cubierto de hojas amarillas que caían, un viento fresco de otoño soplaba a través de la ventana del auto, llevando el aroma familiar a tierra húmeda. Conduje con el abuelo a mi lado, y la atmósfera en el auto era pesada. Traté de conversar. Abuelo, ¿estás cansado? Te traigo un poco de café. Solo asintió. Eso sería bueno. Gracias, nieto. Pero sus ojos eran profundos como si estuviera reflexionando sobre algo profundo. Sentí que el suspenso aumentaba. ¿Qué estaba a punto de suceder en esta vieja casa llena de mis recuerdos de infancia? ¿Estaría la familia esperando allí? ¿O habían desaparecido después del shock de anoche? Cuando el auto se detuvo en la puerta, los neumáticos crujiendo en la grava, me congelé. Toda la familia extendida ya estaba adentro. Robert, Nancy, Patricia, Frank, junto con Olivia, Ethan y Lucas, esperando como si nada hubiera pasado. A través de la ventana, los vi sentados alrededor de la vieja mesa del comedor, la tenue luz amarilla iluminando sus rostros. Mi corazón latía con fuerza, suspenso mezclado con ira. ¿Para qué están aquí? ¿Para disculparse con el abuelo o para mantener la actuación? Pensé para mis adentros, agarrando el volante con fuerza. El abuelo me miró y sonrió levemente. Entremos, nieto. Entramos en la casa. El olor a café viejo y madera envejecida llenaba el aire, y la atmósfera era completamente diferente a la de la noche anterior en el hotel. No más voces alzadas, no más desprecio. En cambio, una ansiedad inusual, suavidad y precaución. Estaban sentados allí, con los rostros pálidos, los ojos mirando al abuelo con respeto fingido. Mi papá se sentó a la cabeza de la mesa, sosteniendo una taza de café, pero sin beber. Mi mamá fue la primera en levantarse acercándose para preguntar por su salud. Su voz llena de preocupación como una hija hermosa que finalmente se da cuenta de sus errores. Papá, ¿estás cansado? Déjame prepararte un té caliente. Anoche estaba tan preocupada por ti. Su tono era dulce, los ojos brillantes como si estuviera a punto de llorar. Pero vi la falsedad claramente. Solo la noche anterior, había sonreído con suficiencia cuando papá me abofeteó. La tía Patricia intervino rápidamente,
poniéndose de pie también, con voz suave. Así es, papá. Todo fue solo un malentendido. Todos estaban demasiado estresados por el viaje, cansados por el vuelo largo. Así que esas palabras no eran para ti. Nadie tenía la intención de lastimarte. Lo miró con ojos suplicantes, las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Me senté allí observando, con el corazón acelerado por el suspenso. ¿Qué juego estaban jugando? ¿Les creería el abuelo? Robert y Frank se turnaron para hablar, evitando hábilmente la responsabilidad. Mi papá se aclaró la garganta, con voz baja. Papá, pienso lo mismo. Anoche bebí demasiado y perdí el control. Todo fue un malentendido. No nos lo tengas en cuenta. El tío Frank asintió. Exactamente, papá. La situación era caótica. Todos estaban agotados. Estábamos preocupados por ti. No fue intencional. Culparon al alcohol, las circunstancias, el malentendido, repitiéndolo como una vieja canción. Pero no hubo absolutamente ninguna disculpa directa por el comportamiento humillante. Ni un solo lo siento por tirarte dinero a la cara o me equivoqué. Solo evasivas y desvíos. Los miré, la ira aumentando, pero me quedé en silencio, esperando la respuesta del abuelo. Mis primos Olivia, Ethan y Lucas permanecieron callados, sus ojos una mezcla de miedo y cálculo, como si sopesaran qué lado les beneficiaría más. Olivia se sentó con la cabeza gacha, desplazándose en su teléfono, pero mirando al abuelo. Ethan se movía inquieto. Lucas miraba por la ventana. No dijeron nada, pero pude ver la intriga. Ahora que se revelaba que el abuelo era rico, ¿deberían reconciliarse? La atmósfera se volvía cada vez más sofocante, y me di cuenta de que su preocupación ahora no era por él, sino por el poder y la riqueza expuestos. No estaban preocupados por su salud, sino por perder su parte de la herencia. Mi corazón se apretó, pensando ansiosamente, ¿qué hará el abuelo después? El abuelo Arthur escuchó todo en silencio sin interrumpir ni reaccionar, dejando que cada persona revelara su verdadera máscara. Se sentó allí, envejecido pero digno, con los ojos escaneando tranquilamente a cada uno. Me senté a su lado, tan nervioso que mis manos y pies se enfriaron. ¿Qué estaba esperando? ¿Se ablandaría? Cuando finalmente se detuvieron, el silencio envolvió la habitación y el abuelo Arthur habló lentamente. He escuchado suficiente. Su voz era tranquila, pero afilada como un cuchillo. Lo que pasó esa noche no fue un malentendido. Fue su elección. Eligieron el orgullo. Eligieron el dinero sobre mí. No necesito esta preocupación tardía ni disculpas dichas por miedo a perder. Sus palabras explotaron como una bomba en la habitación, silenciando a todos. Lo miré, el orgullo surgiendo. No estaba perdonando, y sabía que tenía razón. Declaró claramente, no los perdonaré, y ya no mantendré ninguna relación basada en el dinero. A partir de ahora, cuídense ustedes mismos. Su voz era resuelta, inquebrantable. Toda la habitación cayó en un pesado silencio como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. Algunos comenzaron a cambiar su actitud de súplica a amargura. Papá frunció el ceño. Mamá se mordió el labio. La tía Patricia miró hacia otro lado, pero no se atrevieron a hablar, solo intercambiaron miradas de pánico. Me senté allí, con el corazón latiendo con suspenso. ¿Cómo reaccionarían? ¿Explotarían o rogarían más? En ese momento, el sonido de motores rugió fuera de la puerta, retumbando como un trueno. Un convoy de elegantes camionetas negras se detuvo una por una frente a la casa, creando una escena completamente ajena a este hogar sencillo. Vehículos lujosos brillando bajo el sol de la tarde como si fueran de otro mundo. Todos miraron por la ventana con asombro. El abuelo Arthur se levantó, se volvió hacia mí y dijo brevemente, Gabriel, ven conmigo. Su voz era tranquila, pero dominante. Me levanté y lo seguí, sintiendo claramente los ojos de la familia fijos en nosotros. Admiración de Olivia, envidia de Ethan, amargura de papá Robert y arrepentimiento tardío de mamá. Nos miraron como extraños. El abuelo que una vez habían despreciado era ahora el amo, y yo era el elegido.
Los dos salimos, dejando atrás la casa llena de personas que habían pensado que el abuelo Arthur no tenía nada y ahora se daban cuenta de que lo habían perdido todo. La puerta se cerró detrás de nosotros y los seguí hasta la primera camioneta, con el corazón acelerado por el suspenso, sin saber nuestro destino. El viento suburbano soplaba, llevando el aroma de hojas en descomposición, y supe que las máscaras de la familia habían caído. El convoy de elegantes camionetas negras encendió sus motores, el sonido retumbante rompiendo la tranquilidad de los suburbios de Alabama. Me senté junto al abuelo en el asiento de cuero afelpado, las ventanas tintadas protegiéndonos de las miradas curiosas de los escasos vecinos. El vehículo principal se alejó, seguido por los otros dos formando una procesión solemne como algo sacado de una película de acción. Dejamos atrás la vieja casa de madera, dirigiéndonos hacia el centro de la ciudad. El camino cambió gradualmente de calles bordeadas de antiguos robles a imponentes edificios que brillaban bajo el sol de la tarde. Observé en silencio el paisaje cambiante, desde el familiar aroma a tierra húmeda hasta el olor urbano a concreto y escape. Mi corazón latía más rápido, suspenso mezclado con ansiedad. «Abuelo, ¿a dónde vamos?», pregunté suavemente, mi voz temblando. Él solo sonrió. «Ya casi llegamos, nieto. Quiero que seas testigo de todo». Sus palabras fueron como una promesa misteriosa, haciéndome sentir como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente, uno de poder, de decisiones monumentales que nunca había imaginado. El viento silbaba a través de la ventana ligeramente abierta, llevando un escalofrío, y me pregunté, ¿cuál es su verdadero legado y qué papel jugaré yo en él? El vehículo se detuvo frente a un discreto pero lujoso edificio de oficinas escondido en el corazón de la ciudad. Sin carteles llamativos, sin luces deslumbrantes, solo el orden y la tranquilidad de un lugar donde se toman decisiones, con una fachada de vidrio negro y algunos miembros del personal de seguridad haciendo guardia. Esta no era la clase de oficina ruidosa a la que estaba acostumbrado en mi compañía de seguros. Exudaba secreto como una fortaleza moderna. Salí del auto, con las piernas un poco temblorosas, y el personal de seguridad reconoció inmediatamente al abuelo Arthur. Se inclinaron respetuosamente y abrieron la puerta con gestos deferentes. «Señora Nat, por favor entre». Por primera vez, presenciar esa escena me dejó abrumado. El abuelo, el hombre humillado en el restaurante solo ayer, ahora estaba siendo tratado como un rey. Entramos en un ascensor privado y subimos al último piso, donde la atmósfera se volvió aún más tranquila, rota solo por el suave zumbido del ascensor. El abuelo Arthur me llevó a una sala de conferencias privada, un área espaciosa con una mesa de madera preciosa, sillas de cuero de alta gama y una vista que dominaba toda la ciudad brillando bajo la luz del sol de la tarde. Su abogado personal, un hombre de mediana edad con un traje impecable llamado señor Harlan, y dos asesores financieros ya estaban esperando con documentos meticulosamente preparados apilados ordenadamente sobre la mesa. Se pusieron de pie para saludarlo respetuosamente. «Señora Nat, todo está listo». El abuelo asintió, tomó asiento en la cabecera de la mesa y me indicó que me sentara a su lado. La atmósfera en la sala era pesada pero profesional. Me senté allí, con las manos apretadas con fuerza, tan nervioso que apenas podía respirar. «¿Qué es esto, abuelo?» «¿Por qué hay abogados?», pensé para mis adentros, con los ojos mirando la gruesa pila de archivos. El abuelo Arthur habló claramente, su voz tranquila pero resuelta, como si se hubiera estado preparando para este momento durante mucho tiempo. «Gabriel, mi antiguo testamento ha existido durante muchos años, dividiendo los activos de la manera habitual. Pero después del viaje reciente, después de lo que presencié, he decidido cambiar oficialmente el testamento. Hoy quiero que seas testigo porque eres en quien confío». Sus palabras explotaron en mi mente como una bomba. Cambiar el testamento. Mi corazón se aceleró salvajemente, suspenso mezclado con miedo. ¿Dejaría a todos fuera por completo? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué obtendría yo? El abogado Harlan asintió, abrió su computadora portátil y comenzó a redactar el Nuevo Testamento de manera concisa y clara sin adornos, según las instrucciones del abuelo Arthur. Leyó cada cláusula en voz alta, su voz firme y autorizada, mientras los dos asesores financieros tomaban notas y confirmaban. Primero, yo heredaría la casa personal del abuelo Arthur después de su fallecimiento. La vieja casa de madera en los suburbios llena de mis recuerdos de infancia. Esa casa es tuya, Gabriel. El lugar donde viví sencillamente, y quiero que la conserves así,
dijo, y asentí, las lágrimas a punto de derramarse. No era solo propiedad. Era un símbolo de la sencillez que me había enseñado. A continuación, recibiría una asignación anual fija en efectivo de $1 millón por el resto de mi vida. Una cantidad asombrosa que me dejó sin palabras. Suficiente para que vivas cómodamente, pero no para volverte dependiente de ello, explicó. Me senté allí atónito. $1 millón al año. Mi aburrida vida en la oficina de seguros estaba a punto de terminar. Pero luego continuó, no recibiría los hoteles, la compañía ni ningún activo a gran escala. Esas cosas no son para individuos, nieto. Son para ser operadas, no divididas. Todos los hoteles, resorts, compañías y bienes raíces importantes no se distribuirían a ningún miembro individual de la familia, incluyéndome a mí. Los grandes activos permanecerían bajo la entidad corporativa y continuarían operando como antes, administrados por una junta profesional. Escuché, ansiosamente, pensando que está protegiendo el legado de la codicia. Luego vino la parte más crucial. Robert, Nancy, Patricia y Frank no recibirían activos ni dinero alguno. Sus nombres fueron omitidos del testamento. No tendrían derechos para representar, interferir o impugnar nada relacionado con el patrimonio. La razón de su exclusión se declaró explícitamente: insultos repetidos, explotación y violaciones graves de las obligaciones morales hacia el abuelo Arthur. El abogado leyó esa cláusula en voz alta, y sentí la frialdad en las palabras del abuelo. No venganza, sino justicia. Olivia, Ethan y Lucas también fueron excluidos de heredar dinero o activos del abuelo Arthur. Eligieron su camino. Nieto, no quiero que el dinero arruine a nadie más, dijo. El abuelo Arthur firmó el Nuevo Testamento en presencia del abogado y de mí, su pluma deslizándose sobre el papel con la firma familiar que ahora conllevaba un poder inmenso. La sala de conferencias estaba en silencio, rota solo por el sonido de la pluma y mi corazón palpitante. Me di cuenta en estado de shock: a partir de este momento, mi vida pasaría a una nueva página, una de riqueza y libertad, pero también de completa oposición al resto de mi familia. Lo miré, las lágrimas corrían. Abuelo, no merezco todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué me elegiste a mí? Me dio unas palmaditas en el hombro. Gabriel, te elegí no porque seas perfecto, sino porque eres el único que me vio como una persona, no como una billetera andante. Me trataste con genuina amabilidad. No porque esperaras nada a cambio. Sus palabras me ahogaron, y supe que el verdadero legado no era el dinero, sino la lección que estaba transmitiendo. Salimos de la sala de conferencias, entramos en el ascensor y sentí que el mundo había cambiado. Rico pero solitario. El suspenso surgió. ¿Cómo reaccionará la familia cuando se enteren? Salimos del edificio de oficinas bajo el sol de la tarde de Alabama, el convoy de elegantes camionetas negras esperando como guardianes leales. El abuelo se sentó a mi lado en el auto, luciendo cansado pero en paz, como si finalmente se hubiera despojado de una carga que le había pesado durante años. Miré por la ventana mientras pasaba la ciudad. Edificios altos, tráfico bullicioso, pero mi mente estaba en crisis. El testamento había sido firmado. $1 millón al año, la vieja casa y nada más. Pero eso fue suficiente para cambiar todo. Ya no me preocuparía por mi aburrido trabajo en la oficina de seguros ni por las noches de insomnio por las facturas. Podría vivir libremente, perseguir lo que quisiera, tal vez viajar o aprender algo nuevo. Pero a cambio, me había convertido en el enemigo de mi familia. Mis padres, tía, tío y primos lo descubrirían pronto, y sentí que se avecinaba una tormenta. Mi corazón latía más rápido mientras el auto se dirigía hacia mi apartamento en el centro de la ciudad. El abuelo me tomó la mano. Vete a casa y descansa, nieto. Voy a volver a la vieja casa. ¿Todo? Solo deja que se desarrolle. Sus palabras eran tranquilas, pero escuché la advertencia en ellas. El suspenso surgió. Lo abracé antes de partir, sintiendo como si me estuviera preparando para una batalla. Solo un día después de firmar el testamento, mis padres aparecieron inesperadamente en mi apartamento sin previo aviso. Esa mañana, estaba sentado en mi estrecho apartamento, preparando una taza de café negro amargamente fuerte como de costumbre, tratando de ordenar mis pensamientos después de los días locos.
El timbre sonó con fuerza, asustándome tanto que derramé unas gotas de café sobre la mesa. Miré por la mirilla, mi papá y mi mamá estaban parados allí, con rostros severos, sin sonrisas. Mi corazón se apretó, el suspenso aumentando. ¿Están aquí? ¿Ya lo saben? Pensé para mis adentros, respirando hondo antes de abrir la puerta. Mamá, papá, ¿por qué la visita repentina? Pasen, dije, tratando de mantener mi voz firme, pero mis manos temblaban ligeramente mientras les servía agua. Su actitud era completamente diferente a la de antes. Ya no suplicante ni suave como en la casa del abuelo ayer, sino tensa, escrutadora y sospechosa. Se sentaron en mi viejo sofá, con los ojos escaneando el apartamento como si lo tasaran. Libros desordenados, restos de comida de anoche. Mi papá se aclaró la garganta, con voz fría. Gabriel, tenemos que hablar sobre el abuelo. Mi mamá intervino, con voz chillona. Fuiste con él ayer, ¿verdad? A la oficina del abogado. Lo sabemos todo. Me senté frente a ellos, con el corazón palpitante. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién les dijo? El aire del apartamento de repente se sintió sofocante como una sala de interrogatorios. Asentí. Sí. Fui con el abuelo a la oficina legal. ¿Qué pasa? Preguntaron directamente sobre la reunión con el abogado y exigieron que revelara todo el contenido del Nuevo Testamento. Su tono era apremiante. Mi papá se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo el abuelo? ¿Un Nuevo Testamento? Cuéntanos todo. No ocultes nada a tus padres. Somos familia. Mi mamá agregó, eres el nieto. Debes saberlo todo. No nos hagas adivinar. Sus ojos sondeaban como si trataran de leer mis pensamientos. Sentí claramente la sospecha. No estaban aquí para ver cómo estaba, sino para extraer información. Mi corazón latía más rápido, pensando ansiosamente, ¿qué debo decir? ¿Decir toda la verdad o contenerme? Pero sabía que esconderse no tenía sentido. El abuelo me había enseñado a vivir honestamente. Expliqué con calma, con voz lenta pero firme. Sí, firmó un Nuevo Testamento. Heredaré la vieja casa del abuelo después de que fallezca y una asignación regular de $1 millón al año hasta que muera, pero no obtengo los hoteles, la compañía ni ningún activo grande. Esos continúan operando bajo la entidad corporativa, no divididos entre nadie de la familia. Hice una pausa para medir su reacción, luego continué, en cuanto a ustedes, mamá y papá, tía y tío, sus nombres no están en el testamento. Él declaró la razón claramente, por los insultos repetidos, la explotación y las graves violaciones morales. Mis palabras explotaron como una bomba en la pequeña sala de estar. El aire se congeló, roto solo por el reloj de la cocina. Al escucharlo, las caras de mis padres cambiaron por completo. Shock inicial, ojos muy abiertos por la incredulidad, luego cambiando inmediatamente a ira y humillación. Mi papá se puso de pie de un salto, la silla raspando con fuerza contra el suelo, su rostro se puso rojo, las venas abultadas en sus sienes. ¿Qué? ¿$1 millón al año? Solo para ti, y nosotros no obtenemos nada. Señaló directamente a mi cara, con voz rugiendo como si yo fuera un fraude. ¿Qué le dijiste al viejo, Lo manipulaste, ¿no? Explotando su afecto para apoderarte de todos los activos, zorro astuto, fingiendo ser inocente. Antes de que pudiera recuperar el aliento, mi mamá intervino, con una voz penetrante como si estuviera rasgando el aire. Mi querido hijo, eres realmente algo. Jugando al buen chico santo todos estos años solo para ganarte al abuelo, ¿verdad? Entrecerró los ojos, mirándome como a un extraño. Te criamos, te dimos una educación adecuada, ¿y así es como nos pagas? ¿Dejando que nos deje fuera por completo? Mocoso desagradecido. Sus ojos estaban llenos de odio, no quedaba rastro de amor familiar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de conmoción y dolor me abrumaba. Miré a las dos personas que habían sido mis padres y sentí que estaba viendo a extraños. Sus palabras cortaron profundamente mi corazón, frías y afiladas como cuchillos. Tragué saliva, tratando de mantener la calma. Mamá, papá, no manipulé nada. El abuelo decidió por su cuenta.
Yo solo fui testigo. Pero sabía que no importaba cuánto dijera, no escucharían. Ignoraron cada explicación. Era como si yo fuera solo una excusa para que desahogaran la rabia acumulada durante mucho tiempo. Mi papá golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar la taza de café. Te arrepentirás de esto. Demandaremos. Anularemos todo esto. ¿Entiendes? Mi mamá rompió a llorar. Lágrimas de cocodrilo tan falsas que me hicieron estremecer. Hijo mío, ¿cómo pudiste hacernos esto a tus padres? ¿Por qué? Su voz temblaba, pero sus ojos eran fríos, desprovistos de cualquier dolor real. Sin dejarme decir otra palabra, se levantaron abruptamente, apresuradamente, agarrando sus bolsos y salieron por la puerta como si huyeran. La puerta se cerró de golpe, resonando por toda la habitación. Me senté allí solo, frente a la taza de café larga y fría. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente abandonado. Respiré hondo, me levanté y cerré la puerta con llave. Y en ese momento, con el clic de la cerradura, sentí claramente que un límite invisible entre mis padres y yo se había cortado permanentemente, irreparable. No había vuelta atrás. Me apoyé contra la puerta, mi cuerpo se debilitó. Las lágrimas corrían, no por pérdida o arrepentimiento, sino por una verdad dolorosa y sofocante. Nunca me habían amado de verdad. Solo amaban el dinero y me amaban solo cuando aún podía traerles algo. Una ola de ansiedad se elevó como la oscuridad que se extiende. ¿Qué harían después? ¿Demandas, ataques o algo peor? No lo sabía. Y eso era lo que me inquietaba de verdad. Temblando, llamé al abuelo y le conté todo con respiraciones pesadas. Estuvo en silencio por un momento. Luego su voz llegó, cálida pero resuelta. Sé fuerte, Gabriel. No estás solo. Todavía estoy aquí. Pero esa noche, no pude dormir en absoluto. Mi mente giraba con viejos recuerdos. Las veces que mis padres estaban demasiado ocupados para recogerme. Las largas tardes con solo el abuelo sentado a mi lado contando historias. Los días que me acompañaba a la escuela, protegiéndome de la lluvia con su viejo paraguas. Ahora, con todo patas arriba, vi claramente, la única familia real que había tenido en la vida era él. Solo unos días después, el asunto se extendió como la pólvora y la ola de odio comenzó a aumentar. Los miembros de la familia comenzaron a publicar ataques velados en las redes sociales, Facebook, Instagram, incluso Twitter. Publicaciones llenas de insinuaciones que cualquiera podía decir que eran sobre mí y el abuelo. La primera notificación vino de Olivia. Una historia de Instagram con una imagen de un anciano con los ojos vendados con la leyenda: cuando un ser querido es manipulado por los codiciosos, triste por la familia. Ethan publicó un meme en Facebook, un vampiro chupando sangre, con la leyenda: nieto drenando a la familia. Lucas fue más sutil, publicando una larga diatriba: testamento equivocado de un anciano senil, afecto explotado. ¿Dónde está la justicia? Se burlaron del abuelo Arthur como un viejo tonto, manipulado y mentalmente discapacitado por escribir el testamento equivocado. Algunos primos incluso publicaron memes burlones sobre el nieto chupasangre, el maestro buscador de oro, con imágenes humorísticas pero viciosas como un hombre joven sosteniendo una bolsa de dinero sonriendo siniestramente junto a un anciano. Observé en silencio cómo se extendía, sentado en mi computadora, desplazándome por cada publicación, con el corazón latiendo con suspenso e ira. Esas publicaciones obtuvieron me gusta y fueron compartidas por sus amigos con comentarios llenos de acuerdo. Qué pena por el anciano. La gente codiciosa así merece castigo. Vi claramente el verdadero nivel de malicia y mezquindad en mi familia. No lamentaban la pérdida del abuelo, sino que estaban furiosos por perder dinero. Mi papá publicó: familia destrozada por la codicia de alguien cercano. Mi mamá lloró en un vídeo: hijo nos traicionó. El abuelo fue engañado. La tía Patricia y el tío Frank se etiquetaron en publicaciones: herencia robada, pero la justicia prevalecerá. No me nombraron directamente, pero todos lo sabían. Mis amigos comenzaron a preguntar, y yo solo me quedé callado. El suspenso surgió. ¿Hasta dónde se extenderá esto? ¿Se detendrán o realmente demandarán? Llamé al abuelo y me aconsejó: no respondas a lo que dicen, nieto.
Deja que revelen su verdadera naturaleza ellos mismos. Pero cada noche me acostaba mirando el techo, abrumado por la soledad, rico pero habiendo perdido a toda mi familia. Esa ola de odio era como un mar embravecido, y sabía que aún no se había detenido. Pasaron unos meses y la tormenta en las redes sociales disminuyó gradualmente, pero la relación entre mi familia y yo permaneció completamente fracturada. Las publicaciones sarcásticas y los memes venenosos disminuyeron, tal vez porque se cansaron o porque sus amigos comenzaron a alejarse de tal mezquindad. Todavía seguía desde lejos. Sin me gusta, sin comentarios, solo leyendo en silencio y sintiendo el dolor. Mi trabajo en la oficina de seguros continuó, los días tecleando en el teclado, procesando contratos. Pero ahora lo hacía con una mentalidad diferente. Ya no agobiado por la presión financiera, pero el peso de la soledad era más pesado. Pasaba más tiempo con el abuelo, visitándolo ocasionalmente en la vieja casa de madera. Esas tardes sentado a su lado, preparando té caliente, escuchando sus viejas historias sobre sus días de juventud trabajando en la fábrica, sobre sus tranquilas decisiones de inversión. Vive sencillamente, Gabriel. El dinero es una herramienta, no un amo, decía a menudo, con voz cálida. Asentí, abrazándolo más fuerte, y una sensación de paz se deslizó dentro. Pero en el fondo, esperaba ansiosamente. Era viejo y frágil. El tiempo se acababa. ¿Cuándo se irá? ¿Y cómo reaccionará la familia? Esos pensamientos me mantenían despierto, acostado mirando el techo del apartamento, escuchando el zumbido distante del tráfico de la ciudad. Una mañana temprano, mientras el sol de Alabama apenas asomaba sobre el horizonte, proyectando rayos débiles a través de las cortinas, mi teléfono sonó con fuerza. Estaba preparando café, con la taza aún en la mano, y la llamada era del hospital. Mi corazón se apretó instantáneamente, el suspenso surgió como una ola. ¿Es usted Gabriel Anat? Llamamos del hospital St. Mary. El señor Arthur Anat falleció anoche debido a la vejez y debilidad. Lo sentimos mucho. La voz de la enfermera era tranquila, pero para mí, el mundo se derrumbó. Me desplomé en una silla, la taza de café cayó y se rompió en el suelo. La noticia me devastó. Aunque sabía que sucedería eventualmente, no lo esperaba tan pronto. Solo tenía 80 años y hace solo 3 días, cuando lo vi por última vez, había bromeado, todavía sigo fuerte. No te preocupes por mí. Las lágrimas corrían mientras sollozaba solo en el apartamento recordándolo. El hombre que había cambiado mi vida, que me había enseñado sobre la naturaleza humana. Abuelo, ¿por qué te fuiste tan repentinamente?, susurré, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. El suspenso mezclado con el dolor surgió. ¿Ahora qué? ¿Notificar a la familia o manejarlo solo? Respiré hondo, me sequé las lágrimas y decidí enviar la triste noticia al chat grupal familiar. Él que había estado en silencio durante meses, lleno solo de viejos mensajes sarcásticos. Escribí, el abuelo falleció anoche en el hospital. El funeral se llevará a cabo mañana por la mañana. Quien pueda venir, por favor hágalo. Lo envié y esperé, con el corazón palpitante. Las respuestas me dejaron atónito como un puñetazo en la cara. Nadie respondió con condolencias. Ni una sola palabra de simpatía o que descanse en paz. En cambio, llegaron mensajes llenos de sarcasmo y crueldad. Olivia envió un mensaje primero, manéjalo tú mismo. Tú eres el que más se benefició. Ahora eres rico. Encárgate del funeral del abuelo. Ethan intervino, el viejo muriendo es lo mejor. Vivió egoístamente toda su vida dejando a todos fuera. Lucas fue breve, no esperes que perdamos el tiempo en ese funeral. Estamos ocupados. Y un mensaje final de Robert, mi papá, entiérralo tú mismo. No nos arrastres a eso. Hemos terminado con él. Los leí y releí. Manos temblorosas, lágrimas corriendo, aturdido, entumecido. Esto era familia. El abuelo, su propio padre, su abuelo reducido a él. No quedaba ni una pizca de humanidad para Arthur. Apagué el teléfono y me senté en silencio, la soledad envolviéndome como una niebla fría. El suspenso aumentó. ¿Han cambiado tanto? ¿O siempre fueron así, solo que ahora completamente revelados? Sollocé,
recordándolo. El hombre que los había soportado durante años, ahora falleciendo sin una despedida de sus hijos y nietos. El funeral tuvo lugar en una mañana fría. El viento cortante de Alabama soplaba a través del cementerio, esparciendo hojas amarillas. Llegué a la funeraria solo, conduciendo en silencio, con la mente caótica con los arreglos. La funeraria era espaciosa con bancos de madera pulida y el leve aroma de lirios. Pero hoy se sentía inquietantemente vacía. Solo yo estaba ante el ataúd del abuelo en ese vasto espacio. El ataúd era simple, acorde con su carácter. Madera de roble simple, sin extravagancias, sin coronas de familiares, sin condolencias de nadie, sin caras familiares excepto el personal de la funeraria. Extraños en uniformes negros realizando sus deberes mecánicamente. Me quedé allí mirando su retrato sonriendo amablemente y las lágrimas fluyeron. «Abuelo, ¿por qué soy el único que te despide así?», susurré, tocando con la mano el ataúd frío. El suspenso mezclado con el dolor surgió. ¿Aparecería alguien de la familia? ¿O realmente lo habían abandonado? Manejé todo yo mismo, recibiendo el cuerpo del hospital, eligiendo un ataúd simple pero resistente, arreglando la parcela en el cementerio suburbano donde había dicho que quería yacer junto a la abuela. Firmé papeles, pagué todos los gastos de mi propia cuenta, sin tocar el dinero que me dejó. Cada paso se sentía pesado, como si llevara la injusticia que el abuelo había sufrido por parte de su familia. En el hospital, recibiendo su cuerpo, su rostro pacífico, como si durmiera, sollocé solo en el pasillo frío. En la tienda funeraria, eligiendo el ataúd, el personal preguntó, ¿dónde está el resto de su familia? Solo negué con la cabeza. Solo soy yo. Arreglando la tumba, cavando bajo el cielo frío, el viento silbando a través de viejas lápidas, firmando papeles, pagando todo solo. Nadie para compartir la carga. En cada momento pensaba en él. Había vivido solo durante años, explotado, humillado y ahora fallecido en soledad. Mi corazón dolía, el suspenso aumentaba. ¿Ocurriría un milagro? ¿Alguien se arrepentiría y vendría? El funeral comenzó. El pastor leyó oraciones en silencio, roto solo por el viento y mis sollozos. Nadie vino. Ni padres, ni tía y tío, ni primos. La vasta funeraria se sentía más vacía que nunca, un recordatorio de su aislamiento. Me quedé allí sosteniendo el único ramo, lirios blancos que había comprado, y lo coloqué sobre el ataúd. Abuelo, incluso si nadie más viene, estoy aquí contigo, susurré, las lágrimas cayendo libremente. En el momento de bajar el ataúd bajo un cielo gris y viento cortante, me quedé en silencio junto a la tumba, derramando lágrimas, no solo por perderlo, sino por el dolor de reflexionar sobre su vida. Rechazado por su propia sangre, humillado en sus últimos días y finalmente falleciendo en soledad sin una despedida de ellos. Las imágenes inundaron de nuevo, él sentado solo en el resort, dinero arrojado a él en el restaurante, burlado en línea. ¿Cómo pudieron hacerte esto? Merecías algo mejor, lloré, arrodillado junto a la tumba, con la mano tocando la tierra húmeda. Susurré junto a la tumba, ya no estás solo. Estoy aquí. Prometo vivir como me enseñaste, con amabilidad, con corazón. Incluso si allá afuera, tantos te dieron la espalda. Mi voz temblaba, el viento se llevaba las palabras. Me levanté, me sequé las lágrimas y salí del cementerio solo, conduciendo a casa en silencio. El suspenso aumentó. ¿Ahora qué? La vida sin él, ¿cómo será? Pero sabía que me había dado fuerza para vivir sencillamente, genuinamente. Ese funeral solitario no fue un final, sino un comienzo para enfrentar un nuevo mundo. 3 semanas después del funeral, cuando el dolor de perder al abuelo todavía hervía como una herida no curada, recibí una llamada inesperada del abogado personal del abuelo Arthur, el señor Harlan. Esa mañana, estaba sentado en mi pequeño apartamento en Alabama, viendo la pálida luz dorada del sol filtrarse a través de las hojas de roble fuera de la ventana. Todo parecía pacífico, pero mi corazón se sentía pesado. Me estaba obligando a comenzar un nuevo día cuando sonó el teléfono. Contesté, y la voz firme del señor Harlan llegó. Gabriel, soy Harlan. El señor Arthur dejó una parte final de su plan para ti. ¿Puedes venir a mi oficina hoy? Esta fue su instrucción directa. Me sorprendí, con el corazón palpitante, un plan final.
Pensé que serían solo asuntos legales de rutina, como finalizar el papeleo del Antiguo Testamento o manejar cuentas bancarias. Sí, iré de inmediato, respondí, con la voz ligeramente temblorosa. Durante todo el viaje a la oficina, mi mente estaba en crisis. Durante las últimas 3 semanas, había estado viviendo en aislamiento. El trabajo en la oficina de seguros continuaba, pero lo realizaba mecánicamente, mis pensamientos siempre en él. Por las tardes visitaba su tumba, sentándome y hablando con él. Pero ahora esta llamada me llenaba de suspenso. ¿Qué más había escondido? El testamento ya estaba firmado, ¿no? Esos pensamientos me hicieron agarrar el volante con más fuerza. El viento fresco de Alabama soplaba a través de la ventana del auto llevando el aroma familiar a tierra húmeda. Llegué a la oficina, el elegante edificio de vidrio negro en el centro de la ciudad donde una vez fui testigo de cómo firmaba el testamento. Todavía de duelo, con los hombros pesados de dolor. El señor Harlan me recibió en la puerta, con el rostro serio pero cálido. «Entra, Gabriel». El señor Arthur me indicó que esperara hasta ahora. Nos sentamos en la familiar sala de conferencias con su mesa de madera preciosa y la vista brillante de la ciudad. No esperaba nada especial más allá de completar los procedimientos legales, tal vez papeleo para heredar la vieja casa o la asignación anual. El señor Harlan recuperó un sobregrueso sellado de un gabinete cerrado estampado con la firma del abuelo. «Este es un testamento suplementario, Gabriel». El señor Arthur indicó que solo se revelara después de su fallecimiento. Quería que fueras el primero en saberlo. Las palabras del señor Harlan me sorprendieron, haciéndome sentar derecho, el suspenso surgiendo. Un testamento suplementario. ¿Qué más había escondido? Mis manos temblaban mientras el señor Harlan abría el sobre, el aroma a papel viejo emanaba y comenzó a leer. El contenido me dejó sin palabras como si me hubiera caído un rayo en un día despejado. La voz del señor Harlan era uniforme, pero cada palabra atravesaba mi corazón. Toda la cadena de hoteles, resorts, compañía y bienes raíces importantes se transfieren a Gabriel Anat. Gabriel se convierte en el único heredero de todo el patrimonio, completamente contrario al testamento revelado anteriormente. Me senté allí, con la boca abierta, las lágrimas corriendo sin darme cuenta. Todo el patrimonio, pensé en la cadena de hoteles en todo Estados Unidos, el resort de las Maldivas, las compañías inmobiliarias masivas, todo ahora mío. El abuelo Arthur había escrito claramente en el testamento con su letra temblorosa pero resuelta, esta parte principal del patrimonio pertenece solo a la persona que realmente lo merece, la que nunca cambió, incluso cuando no recibía nada, mi nieto. Sus palabras fueron como una bendición final, haciéndome sollozar incontrolablemente. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? No lo merezco, tartamudeé, con la mano sobre la boca. El señor Harlan hizo una pausa y me miró. El señor Arthur redactó este testamento hace unos meses mientras estaba plenamente competente. Tiene testigos suficientes y es legalmente vinculante. El testamento anterior fue solo parte del plan para probar a todos. Me senté allí atónito, el suspenso surgiendo como una tormenta. El mundo giraba. De un empleado de oficina ordinario, ahora era el dueño de un imperio. Pero el dolor de perderlo persistía, y sabía que esta era su lección final. Confiar en mí mismo. Nunca cambiar por dinero. El señor Harlan explicó más, se enviará un anuncio oficial a la prensa y corporaciones relacionadas hoy. La noticia se extenderá. Asentí, con la mente tambaleándose. Al salir de la oficina y conducir a casa, pensé en él. Había previsto todo incluso después de su fallecimiento. Suspenso mezclado con orgullo. ¿Confiaba tanto en mí? La noticia se extendió por todo el país en cuestión de horas. No solo en los medios, grandes medios como el New York Times, CNN, sino en todas las redes sociales. Todos estaban sorprendidos de que la fortuna de miles de millones de dólares del abuelo Arthur perteneciera únicamente a un nieto. Los titulares inundaron, el legado del magnate hotelero multimillonario va al único nieto, giro final, de empleado de oficina a multimillonario, una historia moderna de Cenicienta. Las redes sociales explotaron. La gente comentaba fervientemente, el anciano fue brillante, probando a la familia, el nieto tiene suerte, pero se lo merece. Me senté frente a mi computadora desplazándome, con el corazón palpitante.
El suspenso aumentó. ¿Me perseguirán los medios y la familia? Lo sabrán pronto. Solo unas horas después de que estallara la noticia, mi familia descendió a mi pequeño apartamento en el centro de la ciudad. El timbre sonó incesantemente, urgentemente, y antes de que pudiera componerme, escuché murmullos en el pasillo. Cuando abrí la puerta, casi entraron a raudales. Papá Robert, mamá, tía Patricia, tío Frank, luego Olivia, Ethan y Lucas. Había desaparecido cualquier rastro del odio y desprecio anteriores. En cambio, rostros suplicantes fingían remordimiento, dolor exagerado que era descaradamente insincero. Se amontonaron en mi pequeña sala de estar, apenas cabiendo alrededor del viejo sofá. Caras enrojecidas, ojos brillantes con lágrimas que sabía que eran falsas. Mi mamá se apresuró hacia adelante, con voz sollozante como una actriz experimentada. Gabriel, mi hijo, lo siento. Tenemos que hablar. Mi papá intervino justo después, forzando gentileza. Hijo, me equivoqué. Ese día, perdí los estribos. Todo fue un malentendido. Comenzaron a culparse mutuamente en una torpe actuación final. La tía Patricia se agarró el pecho, suspirando. Fue el mal genio de Robert. Nosotras las hermanas nunca quisimos que las cosas salieran así. El tío Frank agitó las manos frenéticamente. Estaba borracho ese día. El alcohol me hizo perder el control. Bueno, nadie trata a la familia así. Olivia sollozó, las lágrimas cayendo perfectamente sincronizadas. Gabriel, me arrepiento tanto. Lo siento de verdad. Ethan y Lucas se quedaron atrás, con rostros solemnes, asintiendo sincronizados como si estuvieran ensayados. Mi pequeño apartamento de repente se convirtió en el peor escenario que jamás había presenciado, donde aquellos que me habían abandonado ahora intentaban ponerse una máscara moral que nunca habían poseído realmente. Robert incluso se arrodilló, agarrando mis piernas como un hombre desesperado, con voz temblando cómicamente. Hijo, tus padres ya son viejos. No nos queda nada. Solo comparte una pequeña porción con nosotros. Suficiente para vivir. Te lo ruego. Nancy se derrumbó en una silla, con la mano en el pecho, gimiendo de una manera que me heló. Me equivoqué, hijo mío. Me arrepiento tanto. Te amo. Amaba al abuelo. Dame una oportunidad para enmendarlo. Solo una. El aire de la sala de estar se volvió sofocante, espeso con llantos, súplicas, sollozos dramáticos. Pero vi claramente. Cada mirada, cada respiración, nada de eso era dolor. Era codicia. Sus ojos brillaban no por arrepentimiento, sino por ver una presa frente a ellos. Me mantuve erguido, mirando tranquilamente a cada uno. En mi mente, todo volvió a pasar. La bofetada de papá en el restaurante. La mirada desdeñosa de mamá, los mensajes negándose a asistir al funeral, las publicaciones burlonas ridiculizando al abuelo y a mí, y la imagen del abuelo Arthur sentado solo en el rincón del resort, soportando en silencio. Respiré hondo y hablé claramente, cada palabra deliberada. El abuelo les dio oportunidades más de una vez, pero eligieron humillarlo, abandonarlo, tratarlo como basura. Luego continué desde mi propio corazón, estuve allí. Lo presencié todo. Lo vi sentado tranquilamente solo en el viaje que pagó para todos. Vi sus ojos cuando lo echaron del restaurante. Vi los mensajes que enviaron cuando murió y el vergonzoso silencio en su funeral. Di un paso adelante, con voz firme. No pregunten por qué no les dejó nada. Ustedes mismos eligieron eso. Un pesado silencio envolvió la habitación. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón y el último parpadeo de esperanza muriendo en sus ojos. Mi voz era resuelta. Cada palabra pesaba como si el abuelo estuviera detrás de mí apoyándome. Él vio todo y yo también. No compartiré ni un solo centavo. No perdonaré y no reanudaré ninguna relación familiar. Sus rostros se volvieron cenicientos. El llanto cesó abruptamente, reemplazado por un pánico silencioso. Retrocedí, señalando la puerta. Por favor, váyanse y nunca vuelvan. Se quedaron parados torpemente, arrastrando los pies hacia afuera. Nadie se atrevió a mirarme. Nadie se atrevió a decir mi nombre.
La puerta se abrió, luego se cerró una vez más. Y esta vez, supe que habían dejado mi vida tal como habían abandonado al abuelo mientras aún estaba vivo. Me quedé en la sala de estar vacía, escuchando el silencio envolverme. Pero esta vez, el silencio ya no era aterrador. Unos meses después, me mudé a la casa que me dejó el abuelo Artur. La vieja casa de madera en los suburbios llena de recuerdos. Me hice cargo de la compañía, trabajando con el equipo de gestión profesional, reuniones, decisiones de inversión. Pero no dejé que el poder me cambiara. No gasté generosamente. Usé parte de las ganancias para establecer una fundación a nombre del abuelo Artur para apoyar a personas mayores abandonadas por sus familias, financiando hogares de ancianos, atención médica y asesoramiento psicológico. A pesar de poseer una inmensa riqueza, vivía sencillamente, cumpliendo mi promesa a él de que el dinero nunca me cambiaría. Todavía café negro todas las mañanas, todavía conduciendo el auto viejo, todavía leyendo en el porche. Una tarde, de pie ante su tumba bajo la pálida luz dorada del sol, el viento esparciendo hojas, susurré, me diste algo más grande que la riqueza. La lección sobre la naturaleza humana. Las lágrimas corrían, pero sonreí. La lección fue el legado más preciado, el mensaje, la lección, el consejo que extraje de mi propia historia de vida. La riqueza no cambia a las personas. Solo revela quiénes son realmente, como mi familia cuya codicia salió a la superficie cuando apareció el dinero. La familia no es sangre. La familia son aquellos que eligen estar a tu lado. Como él me eligió a mí y yo lo elegí a él. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede recuperar el respeto perdido. Lo perdieron todo y no hay forma de recuperarlo. Salí del cementerio en paz, dirigiéndome hacia una nueva vida. Llevando el mayor legado espiritual que dejó el abuelo Artur, dignidad, compasión y la fuerza para vivir fiel a uno mismo. Conduje a casa, el viento soplaba, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre.